La voz femenina se escucha cada vez más en los directorios de las empresas. Para conversar sobre este tema les invitamos a un nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola con todos, estamos aquí nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador para un capítulo más de nuestro podcast. Hoy nos acompaña Pamela Pita y es la gerente de recursos humanos de Chubb y también es miembro del comité ejecutivo del 30% Club, una organización que promueve el liderazgo y el equilibrio hombre-mujer, femenino-masculino aquí en el país. Pamela, bienvenida a nuestro estudio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. La verdad, llego con mucha ilusión. Gracias por la invitación. Me siento honrada de estar aquí y muy curiosa de lo que vamos a conversar. Empecemos por el lado del liderazgo. ¿Cómo defines tú al liderazgo? Nosotros conversamos todos los días prácticamente con emprendedores, CEOs, ejecutivos con larga trayectoria, ejecutivos que están empezando, y cada uno tiene un estilo de liderazgo y una manera de entenderlo. ¿Tú cómo lo defines? Para mí son dos cosas que son relevantes. La primera es cuál es el propósito para el que lideras, y eso tiene que ver con legado. Es decir, lideras desde el poder o lideras por trascender y dejar un legado interesante en la organización y en los distintos espacios estratégicos que estás ocupando en la sociedad. Y dos, el liderazgo para mí tiene que ver con la conciencia. Porque para liderar a otros tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Y para mí ese es el core cuando hablamos de liderazgo. ¿Qué tanto tú has podido mirarte para entender cuáles son tus creencias, cómo manejas tu mundo emocional, cómo desde ahí puedes aprender a autorregularte para ser asertivo con otros? Entonces creo que esos son dos elementos importantes que marcan la diferencia para hoy poder ser genuino, vulnerable y humana con los demás. ¿Y qué dicen los equipos frente a estos liderazgos? Tú que manejas al equipo, digamos, estás encargada de los recursos humanos de una empresa tan grande como Chubb. ¿Cómo reaccionan, cómo interactúan los equipos ante estas propuestas? Mira, a mí que me parece interesante es esta posibilidad de que cuando tu líder tiene encendida la conciencia y trabaja por un propósito mayor, trabaja desde el empoderamiento y creando espacios de desarrollo reales y genuinos, diversos e inclusivos. Cuando eso no pasa, tú puedes tener oportunidades en la organización, en una compañía transnacional como esta, pero quizás no tantos espacios de liderazgo, porque el liderazgo no necesariamente ambiciona otra posición o una rotación en otra área. Entonces empiezas a quedarte un tiempo en la misma área. Yo creo que el cultivar este tipo de líderes hace que ellos tengan ambición, que se conecten con sus sueños y puedan empoderar para que los equipos se desarrollen. Y creo que eso en Chubb es una vivencia de liderazgo desde el CEO y luego del comité ejecutivo. ¿Y existe una diferencia o tú has notado alguna diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? ¿O ahora estamos ya en conceptos similares, en maneras de entender muy parecidas? Mira, yo te diría que un concepto interesante es aprender a aceptar la corresponsabilidad compartida e igualitaria. ¿Y eso qué significa? Que somos valiosos únicos como somos, que tanto la energía masculina como la femenina trae a la mesa de decisión elementos diferenciadores que nos complementan. Por eso la diversidad de pensamiento es interesante. Es decir, el hombre puede mostrarse más determinado, puede tener una visión, quizás el pensamiento analítico, son algunas de las competencias que se resaltan. Y las mujeres, los espacios del mundo emocional, de la empatía, de la conexión con los equipos, la colaboración, quizás también traemos una diferenciación. Entonces, cuando tú complementas como equipo, es donde se da esta frase poderosa de tener diversidad de pensamiento real. Diversidad, pensamiento real. Un concepto que digamos que engloba muchos otros conceptos, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Yo te diría que es esta oportunidad de, en los distintos equipos y en el comité ejecutivo y también en los miembros de directorio, que tú puedas tener diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente de género, hombre y mujer. De pronto tienes que traer algo etario, tienes que traer una voz más joven, porque en esa riqueza entiendes mejor al consumidor, se toman decisiones que están probadas por business case, que son más estratégicas y finalmente generas valor, no solamente a tus stakeholders, sino a la sociedad, que es un poco trascender y ser un negocio sostenible. ¿Qué están haciendo? Ahora cambiemos de protagonista, digamos. ¿Qué están haciendo en el 30%? Es una organización que la conocemos acá de cerca,
que ha crecido, digamos, en los últimos años. ¿Qué pasos se están dando en temas de liderazgo también? Mira, yo antes, y no sé, para todos los que nos escuchan, quizás Pedro, me permitiría contar qué es el 30%. Por favor. Y el 30% es una organización sin fines de lucro que en Ecuador nace con mucha fuerza en el 2021, ¿sí? De la mano de Mastercard, un socio estratégico corporativo, y lo que busca como propósito es desarrollar a las mujeres para que podamos acortar el tiempo de desarrollo para exponer las mujeres en las posiciones C-level, que son las de alta dirección en las organizaciones en general, y que lleguen a ser miembros de juntas directivas. Ese es como el propósito del 30%. Luego tenemos algunos pilares estratégicos que de alguna manera permiten hacer una sucesión dentro del espacio que tenemos naturalmente el talento para poder empezar en una entry-level position y llegar a una posición de alta dirección. Entonces ahí yo te diría que hay algunos programas. El primero es mujeres en trayectoria profesional. Buscamos que sean under 35 para que demos la oportunidad a las nuevas generaciones y les equipemos de herramientas que les permitan acelerar ese desarrollo. Luego, en la escalera natural, tienes el programa de mentorías. El programa de mentorías para nosotros es un programa élite. Tenemos 25 cupos cada año. Esta es la tercera edición. Se arranca en octubre del 2026. Y tenemos ahí un perfil que diseñamos como 30% de las mujeres en juntas directivas. Es decir, que ese es el perfil que nos permite a nosotros empezar a mirar cómo reclutar esas mujeres y saber quién se mantiene y quién no. Ahí tienes mujeres de C-level, de alto potencial que van a llegar a un C-level y mujeres de under 35 con altísimo potencial. Y el tema de las mentorías, ¿los mentores son parte del 30%, son externos? Los mentores son 25 gerentes generales, la mitad mujeres, la mitad hombres, de las grandes corporaciones de este país. Este año tenemos Cuenca también, así que ya tenemos una paridad interesante, Cuenca, Guayaquil, Quito, y ellos nos donan 1 hora de su tiempo una vez al mes para desarrollar a las mujeres. Y yo te diría que en un 95% los mentores ya son partes de los miembros de juntas directivas. Entonces tienen algunos presidentes de directorio. Ellos nos permiten acelerar ese desarrollo a través del programa de mentorías. Por eso se ha vuelto tan aspiracional y ya tenemos también KPIs que nos permiten decir que hay un grupo de mujeres que sale del programa de mentorías, toma el curso de CESA, que es el siguiente step en juntas directivas, y ya es parte de nuestro pool de talento de Woman on Board, que son las más altas ejecutivas que están ya en C-level actualmente, presidentas en las organizaciones en el Ecuador y también en juntas directivas. Nos cuentas que esto arrancó en 2021. Desde ese año hasta el momento, ¿cuántas mujeres han pasado por estas mentorías? ¿Cómo ha crecido esa red? No entiendo que es una red también. Mira, el primer año tuvimos 25 mentís y 25 mentores. El segundo tuvimos 24 y este año estamos nuevamente en 25. Arrancamos, como te decía, en octubre y estamos, la verdad es que súper orgullosos y expectantes porque además tenemos esta gama de mentores. Nosotros hemos construido un pool de mentores por su dinámica de presidentes ejecutivos, de CEOs y de presidentes de directorio. No nos pueden dedicar todos los años de manera continua esas mentorías. Entonces tenemos un pool que nos dice tal persona este año no va a estar, buscamos un nuevo mentor y la verdad es que es espectacular el pool de mentores. ¿Y cómo se miden, digamos, tú hablas de los KPIs, pero cómo se miden ya una vez que termina la mentoría y estás under 35, me dijiste, sub 35, también, digamos acá, empiezan a aplicar esas nuevas habilidades, esas nuevas destrezas? ¿Cómo se mide ese impacto? Mira, yo te diría que hay 2 mediciones, la una más corto plazo y la otra que será en el mediano y largo plazo. La primera tiene que ver con tu nivel de satisfacción real de la mentoría. Nosotros tenemos 2 momentos claves de medición, mitad del programa y cierre del programa, donde tanto a mentís como mentores les preguntamos algunos KPIs claves, como cuántas sesiones tuvieron, cómo fue la química de generación de confianza con el mentor o la mentí, tenemos objetivo en la mentoría, sobre qué estamos trabajando, porque nosotros entrenamos y entregamos valor tanto al grupo de mentís como al grupo de mentoras para asegurar el éxito del programa. Y al cierre hay una pregunta adicional que es importante y es cuál es tu nivel de satisfacción. Y califican al mentor del 1 al 5. Y si realmente hoy se sienten preparadas para estar listas para un siguiente paso. Entonces, de esa manera también definimos
qué mentores podrían continuar y quiénes quizás hay que darles feedback y quizás no necesariamente repitan o quizás sean parte del pool. Porque hay una cosa, fíjate que hemos aprendido que es importante, así como entrevistamos a las mentees, entrevistar a los mentores. Es diferente. No es solamente el country president, sino un country president que crea en la diversidad y la inclusión, que tenga ejemplos importantes donde en sus organizaciones lo vive desde ser role model y ejemplo, porque es la única manera de que realmente en su apretada agenda, ¿no? Exacto. Les pueda dar un tiempo real de desarrollo, y eso me parece interesante. Entonces, fíjate que eso es en el corto plazo, pero en el mediano plazo y largo, estas mujeres, si lo que estamos cuidando es quienes están seleccionadas para asegurar que después tengan un buen advocacy y conectarlas con las bolsas de valores, con las empresas familiares, en los momentos que son las renovaciones de directorio, ya el 30% tiene una voz en muchos directorios para poder poner su pool de candidatas de acuerdo a lo que necesite ese directorio y poder multiplicar las opciones de ese KPI final y que es el que más nos interesa, es decir, cuántas mujeres están en los directorios del país. ¿Hay cifras al respecto? ¿Tienen ustedes cifras de este dato, este tema que tú mencionas? Yo te diría que hay una última aproximación que tuvimos a mayo del 2025 de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. Hubieron una muestra de 136 empresas, de las cuales solamente evidenciaron 50 emisores cómo está compuesto su directorio. Y de ahí la cifra de este año es del 17,9% de mujeres en las juntas directivas, que si comparamos con el año pasado es un punto más. ¿Y lo ideal? Es del 30%. El 30 Esa es o nuestra más, meta, ¿no? exactamente. Sería fantástico llegar al 50%. Creemos que el 30% porque metodológicamente hoy está comprobado que es el mínimo número que necesitas para tener una voz real en el directorio. Ese porcentaje es una voz real, ese Sí. 30%. Sí, exactamente. ¿Qué les aconsejarías, Pamela, a los emprendedores que nos están escuchando y que nos están mirando, que están justamente pensando en estos temas de inclusión, sostenibilidad, liderazgo, y que están empezando, pero este momento están prácticamente en las fases iniciales, pero que tienen a veces algunos ya esa visión de largo plazo y ya quieren incorporar conceptos como los que estamos hablando? ¿Qué les aconsejas? Y a mí me encanta esta visión de, parece que lo hemos escuchado en algunos espacios, pero que sueñen en grande. Yo creo en verdad que los sueños son posibles de hacer realidad si tú tienes la disciplina, si tienes la constancia, si tienes la apertura y la curiosidad de ir al aprendizaje y la reflexión activada, es decir, de esta experiencia que estoy viviendo o de este líder o de esta organización en este espacio, ¿cuál es mi reflexión? ¿Cómo puedo ser mejor persona para ser mejor líder? Y luego creo que sueña grande, porque las cosas se pueden conseguir. Entonces yo creo que hay que aprender a tomar riesgos, hay que, aunque uno no esté completamente seguro, atreverse a dar el paso, a poner su voz, y creo que las puertas se van abriendo. Entonces yo les diría que no dejen de soñar. Y a los empresarios, cuando llegan al 30%, ¿qué mensaje se les da? Mira, primero me gustaría agradecer, porque yo creo que estamos rodeados de empresarios que son role models, que son fantásticos. Tenemos una iniciativa que se llama Hombres H, que empezó este año. Son 10 hombres empresarios, pero fantásticos, role models, y que al final lo que buscamos es que ellos nos ayuden a inspirar cómo multiplicamos este espacio en el país, en la sociedad, para que no seamos los que estamos hoy en el 30, seamos más, porque las organizaciones necesitan beneficiarse y entender en algún momento, elevar su madurez para enriquecerse de la diversidad de pensamiento. Entonces, no es una cuota, es esta corresponsabilidad que somos capaces los seres humanos en el sector empresarial de aceptar que nos compete por igual. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir todos estos datos y estos conceptos también, estoy segurísimo que serán de mucha utilidad para nuestra audiencia. Ha sido un gusto tenerte en nuestro estudio. Pedro, igualmente para ti, a quienes nos escuchan, una linda tarde y la verdad un privilegio estar esta tarde y conversar de estos temas que me fascinan contigo. Gracias. Gracias a ti.